Hay algo que tiene en común el accidente aéreo de 1997 de Korean Airlines con el accidente de 1990 de Avianca, y es que en los dos hubo un problema de comunicación entre la tripulación y la torre de control, o directamente solo entre la tripulación. Y es que hasta la época de los 90 no se puso la suficiente atención a cómo diferentes culturas se comunicaban entre ellas. Y en este capítulo de Ser Influyente te voy a estar hablando de la importancia de entender el contexto cultural para comunicarte adecuadamente con las personas. Quédate y vas a aprender muchísimo sobre comunicación y cómo, por supuesto, influir en los demás. En 1997, el vuelo 801 de Korean Airlines estaba bajando, estaba aproximándose hacia la pista de aterrizaje cuando de repente tocaron suelo, es decir, el avión impactó antes de tiempo sobre el terreno. Y esto ocurrió a pesar de que el copiloto y el tercero a bordo estaban intentando indicarle al capitán de la nave el hecho de que estaban demasiado cerca del suelo. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que el capitán, un antiguo militar del ejército de aire de Corea del Sur, no estaba dispuesto a aceptar sugerencias de los subordinados, y los subordinados no se atrevían a expresar claramente lo que estaba ocurriendo. Una revisión de la caja negra del avión nos demuestra claramente cómo intentaban de manera indirecta expresarle al capitán cómo estaban demasiado cerca del suelo. El capitán, debido a una mezcla de mal tiempo y de cansancio acumulado, no tomó las decisiones adecuadas, y esto terminó con el accidente de Korean Airlines 801. Esto no era ni la primera vez que sucedía, ni seguramente fue la última. Hubo otro accidente muy grave en los años 90, 1990 para ser más exactos, con el vuelo 52 de Avianca. En este caso, el problema vino en la comunicación entre los pilotos y la torre de control. Los pilotos eran colombianos y la torre de control eran norteamericanos, estadounidenses. Esto llevó a una confusión porque unos no se atrevían a decir ciertas cosas de cierta manera, los otros no las entendían claramente. El caso es que el avión no pudo aterrizar porque no le estaban dando permiso para aterrizar, pero es que los pilotos no estaban diciendo claramente que se estaban quedando sin combustible. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un avión se estrellara por falta de combustible solo porque no se dijo claramente que estaban quedándose sin ese combustible? Y es que esto tiene que ver con la comunicación de alto contexto y la comunicación de bajo contexto. Entender el peso de la comunicación en nuestro día a día y cómo diferentes culturas, y cada vez estamos más sometidos a diferentes culturas, afecta a nuestra comunicación y puede llevar a errores, es absolutamente vital para todos nosotros. Y es que la comunicación de alto contexto es esa comunicación donde todo queda un poco implícito, donde uno busca más las relaciones, la confianza y el contexto, donde se entiende a través de unos códigos sociales qué es correcto, qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Esta comunicación de alto contexto se da más en países asiáticos o también en países de Latinoamérica, a diferencia de la comunicación de bajo contexto, que es más típica del norte de América, Estados Unidos, Canadá, muy típica también del norte de Europa o hasta del sur de Europa, de hecho, como serían la cultura española, italiana, pero sobre todo la alemana, danesa, donde la comunicación es claramente directa, podría llegar hasta vivirse como un poco confrontacional por algunas otras culturas, pero que tiene esa capacidad de ir al grano, por decirlo así. Esta diferencia entre la comunicación de alto contexto y de bajo contexto puede llevar a muchos problemas de comunicación que no tienen nada que ver con no decir lo correcto, sino no entender
precisamente estas reglas que te voy a contar en un momento más. Y es en el Mapa Cultural, un libro donde se habla de precisamente cada una de las partes que constituyen la comunicación de bajo contexto y de alto contexto, donde esto queda más plasmado. Pero tengamos en cuenta que esto es una generalización y puede haber en culturas de bajo contexto gente mucho más implícita y gente en alto contexto donde sean mucho más literales y directos. Por lo tanto, tomemos esto como una generalización, pero creo que es importante tenerlo claro. Por lo tanto, vamos a hablar de la cultura más de bajo contexto en la comunicación. ¿Qué es lo que caracteriza una cultura de bajo contexto? Bien, es esa donde las cosas quedan muy literales, muy claras. No se busca ver ese código de reglas que todo el mundo conoce, pero que nadie habla de ellas, sino que las cosas se dicen claramente. Claro, esto tiene ventajas y desventajas. La evaluación en estas culturas de bajo contexto es un feedback negativo directo. Pero en cambio, en una cultura más de alto contexto, ahí el feedback tiende a darse de manera indirecta. La evaluación es más indirecta, más sutil. En cambio, en las culturas de comunicación de bajo contexto, el feedback se da mucho más directamente. Yo que he trabajado con culturas orientales, con culturas latinoamericanas, con culturas europeas, esto se ve clarísimamente, como cuando he trabajado con japoneses, con indonesios, he trabajado con chinos o con tailandeses o filipinos, la manera en cómo hablan es mucho más, digamos, prudente e intentan decirte indirectamente algo que tú deberías entender. Pero claro, cuando he trabajado con norteamericanos, con daneses, con holandeses, con alemanes, hasta con británicos, aunque los británicos tienen una manera más indirecta de decirlo, pero son muy claros en lo que quieren decir si entiendes lo que están diciendo, en estas culturas luego la gente habla muy directamente. Y esto, para otro que viene del otro lado de este espectro, que evidentemente hay graduaciones, es chocante. Por ejemplo, la cultura española es muy de bajo contexto y las cosas se dicen muchas veces a bocajarro, yo me atrevería a decir. Lo cual, para una cultura latinoamericana que es más de alto contexto y mucho más indirecta en general, dependiendo de los países, obviamente, esto puede chocar y hasta ser agresivo, cuando aquí no lo es simplemente ser lo que aquí podríamos decir claros. Bien, seguimos. ¿Qué más? El liderazgo, el tipo de liderazgo de bajo contexto suele ser mucho más igualitario, es decir, se ve a las personas más, cuidado, más de igual a igual, más. Pero en cambio en una cultura como puede ser la cultura japonesa, que es seguramente uno de los casos más claros de alto contexto, yo que he trabajado bastante y sigue trabajando con culturas japonesas, las personas ahí, la jerarquía es muy importante. Y si tú eres el profesor, como es mi caso, o tú eres el director, te tratan con un respeto como lo que sucedía, pues la cultura coreana es muy parecida en ese sentido, pues es lo que le pasaba a ese grupo de pilotos donde nadie se atrevía a decirle nada a ese capitán. De este modo también entramos en la parte de, lógicamente, de cómo se toman las decisiones en una cultura y en la otra. Y en la cultura de bajo contexto, las decisiones tienden a buscar, cuidado, tienden a buscar más el consenso, pero por lógica, las de alto contexto tienden a ir más a, pues de arriba a abajo. Esto, obviamente, si lo piensas en lo que estaban intentando hacer los copilotos de ese vuelo de Korean Airlines o hasta el de Avianca, porque el copiloto no se atrevía a contradecir al piloto ni a la torre de control, es respetar tanto la jerarquía que hay un momento que eso puede ir en contra. Y eso cambió cuando se instauró, y por eso ahora los vuelos y que esté todo el mundo tranquilo son mucho más seguros, porque se generó el CRM, que es el Crew Resource Management, y es cómo yo me comunico
y cuáles son los protocolos de comunicación dentro de un ambiente aeronáutico, ¿vale? Para que nadie se quede sin hablar cuando esté pasando o está sucediendo algo importante. Por lo tanto, el mundo de la aviación en estos últimos 30 años ha cambiado enormemente en ese sentido. Pero bueno, tienen que pasar cosas para darse cuenta de que hay otras que se pueden mejorar. Sigamos. Cuando hablamos de confianza, la manera en cómo se establece la confianza en una y otra cultura o tipo de cultura es muy diferente. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta, ya que la confianza en culturas de bajo contexto se suele generar a través de la demostración, a través de hacer cosas, a llevar a cabo acciones, y eso te va a hacer ganar la confianza de la gente. Mientras que en una cultura más de alto contexto, primero de todo se tiene que establecer una relación de confianza. Una vez me explicaba un cliente cómo al trabajar con personas de empresarios de la China, estas personas se llevaban a comer primero a sus proveedores o clientes europeos y primero tenían que hablar mucho, tenían que conocerse mucho y hablar sobre la familia. Gracias a eso entendían mucho más cómo era la personalidad de ese cliente o ese proveedor, y a partir de ahí, dependiendo de qué importancia le daba a las relaciones con amigos, con familiares, con clientes, ahí tomaban la decisión si confiar o no en esta persona. Obviamente todo esto es anecdótico, pero intenta ilustrar el punto. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda, y algo fundamental que a mí me costó mucho de entender, sobre todo colaborando con países latinoamericanos, y el primero que lo hice fue con México, y es cómo se gestiona el desacuerdo. Mientras en culturas de bajo contexto, como podría ser la española, pero también la estadounidense, la manera de gestionar ese desacuerdo es confrontacional, no quiere decir chocar, quiere decir confrontar, es decir, hablar de las cosas y ponerlas encima de la mesa. Las culturas de alto contexto tienden a evitar hablar de esto. Yo siempre pongo el ejemplo, y aquí si hay algún mexicano que está viendo esto, sabe que esto ocurre a menudo. A mí me pasó, y es que para que alguien de México te diga que no directamente a la cara, esto lo he hablado con muchos mexicanos, es muy difícil. Lo que tienden a hacer es a simplemente no decir nada, a evitar ese no, y como hay una falta de comunicación, tú ya debes entender que es un no. A mí me costó mucho entender esto porque no entendía en algunos contextos por qué no recibía una contestación, y es que eso era un no. Por lo tanto, entender esa diferencia es muy importante si te relacionas precisamente con culturas muy diferentes. En Latinoamérica, el decir no claramente y ser tan asertivo, así directo, puede considerarse hasta brusco o poco amable, mientras que aquí en España a veces nos pasamos de asertividad directa. Y finalmente, hay otra parte de todo esto, es cómo funciona la persuasión. Mientras la persuasión en culturas de bajo contexto, y podríamos aquí también poner Latinoamérica, no creo que se dé tanto este caso, es muy específica, es muy al detalle, es hablar de casos concretos. La de alto contexto, pero aquí sí yo me atrevería más a hablar de la cultura asiática, es mucho más holística, mucho más genérica, mucho más abarcando muchos otros aspectos de la vida y no solo eso de lo que se está hablando en concreto. Esto, aunque puede parecer un detalle, es muy importante, porque yo he tenido conversaciones en Asia donde he pensado, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué no vamos al grano? ¿Por qué no estamos yendo justo a ese punto? Y es que eso es parte de cómo se comunican en estas culturas. Por tanto, ¿cuáles son para mí los consejos que te puedo dar? Primero de todo, investiga y sé curioso. Yo cada vez que he ido a una cultura nueva, nunca he ido pensando
que sabía ya cómo comunicarme o cómo relacionarme con esa cultura, sino que he ido con curiosidad y te diría con humildad para entender y sobre todo, obviamente, siendo flexible, adaptándote, no intentando imponer una forma de comunicar porque no va a funcionar, porque esa persona está acostumbrada a otra cosa, a no ser que tenga mucha experiencia trabajando en contextos culturales como el tuyo. Eso también te puede ocurrir y luego esta persona ya será más flexible. Pero si no es el caso, te recomiendo muchísimo que seas tú el flexible. A mí siempre me ha funcionado muy bien esto. Y finalmente, enfócate en las relaciones, enfócate en generar relaciones. Aunque sea una cultura de bajo contexto, enfocarte en las relaciones siempre va a ser un punto a tu favor. Estamos hablando de Estados Unidos y son ultra relacionales en la manera en cómo se comunican entre ellos. Por lo tanto, no es que no lo sean, al contrario, lo son muchos, pero el tipo de relación a nivel profesional es muy diferente a la que puede tener en general, una vez más, un asiático. Por lo tanto, te recomiendo mucho que, uno, investigues, seas curioso, seas humilde y flexible y finalmente te enfoques, como siempre te he estado diciendo en este podcast, en ser más influyente, siempre obviamente enfocado en crear relaciones. Bien, si este podcast te gusta y lo disfrutas, acuérdate de suscribirte y de compartirlo con aquellos que también se puedan beneficiar de ser más influyentes.